Buenas noches, licenciada. Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Lisa, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, nosotros la anterior clase habíamos estado hablando sobre estas sociedades del Paleolítico, cómo se desarrollaron, qué aspectos tuvieron que analizar, a qué situaciones se tuvieron que enfrentar, en qué elementos tuvieron que basar su conocimiento para luego proceder a lo que era el Neolítico. En el Neolítico nosotros habíamos visto que ya eran sociedades mucho más estabilizadas, sociedades más estructuradas, que habían dejado el salvajismo. ¿Por qué? Porque dentro del Paleolítico las sociedades netamente se dedicaban a la supervivencia, pero ya en el Neolítico las sociedades, como estaban más estabilizadas, como ya tenían un estilo de vida más tranquilo, más estabilizado, podían llegar a tener mejores oportunidades. Como es la naturaleza del ser humano, generalmente es fundamental el saber identificar qué elementos y qué riesgos pueden llegar a suceder dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito social. Algo fundamental que sucede en el Neolítico es el descubrimiento de la agricultura. La agricultura, si bien es cierto, favoreció totalmente al desarrollo total y completo de la sociedad, del ser humano, de las personas, porque les permitió llegar a tener un paso bastante grande, a dar un paso elevado a una sociedad más moderna, a una sociedad más estabilizada. Pero así como dio puntos positivos, también tuvo puntos negativos. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos acerca de la forma de pensar que el ser humano tuvo desde sus inicios, nos referimos a que la forma, de cierta manera, de pensar no era desde el punto de vista de la malicia, ni desde el punto de vista de, qué sé yo, de la envidia, del egoísmo, de todos estos aspectos negativos que el ser humano tiene por naturaleza, lógicamente. Dentro del Paleolítico, las sociedades se dedicaban a trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque todas las personas del Paleolítico tenían una misma finalidad, que era sobrevivir. Entonces, si es que se agrupaban entre 6, 7 personas, las personas que podían llegar a conformar el clan que ellos tenían para poder movilizarse, para trasladarse de un lugar a otro, porque eran nómadas, podían llegar a tener una misma conclusión, que era el buscar alimento y el buscar refugio. Entonces, no quería decir que solo una persona salía a buscar alimento y el resto se quedaba sentado esperando a que vuelva el alimento, o que uno se iba a buscar refugio y volvía por las personas que se habían quedado hasta ir nuevamente al refugio que habían encontrado. Estas sociedades se caracterizaron por buscar un mismo fin, por tener un mismo fin, porque el contexto de ellos estaba enfocado para que no tengan ninguna otra, de cierta manera, distracción más que el sobrevivir. Entonces, como todos realizaban un trabajo en conjunto, también eran repartidas las labores que ellos realizaban. Sí, la recolección de frutos, la creación de guaridas, o sea, de diferentes cosas que ellos realizaban. Algo también característico de estas sociedades del Paleolítico es que buscaban la manera de que todo sea igualitario. En este caso, como no eran sociedades que estaban ni siquiera un poco cerca de los valores de la cultura que nosotros manejamos actualmente, mucho menos de una cultura religiosa y muchísimo menos de la monogamia, que entendemos que la monogamia es cuando una persona tiene una sola pareja. Estas personas del Paleolítico estaban enfocadas netamente a la poligamia. No existía el sentimentalismo como tal, no existía este compromiso entre las personas de la fidelidad, nada de eso existía en esta época. O sea, esta era una idea totalmente
alejada de ellos porque no existía ninguna religión que les normalice cómo tenían que vivir o que les regule la forma en la cual ellos tenían que realizar sus actividades diarias. Como no existía la monogamia y todas las, de cierta manera, personas podían estar con todas las personas del clan, empezaron a que las mujeres tenían relaciones con todas las personas del clan y de esta manera, al quedar embarazadas, la paternidad era compartida. Cuando la paternidad empieza a ser compartida, todos los hombres del clan empiezan a tener la misma finalidad, que es procurar y cuidar la vida de la mujer y de su hijo, de la nueva vida que iba a llegar, y todos tenían el mismo enfoque finalizado, ¿sí? Entonces, como todas estas situaciones empezaron a darse, el trabajo era colaborativo. Ninguna persona valía más que nadie. Si bien es cierto, en todos los grupos llega a existir alguna persona que conoce más sobre algo, pero este conocimiento que tenían las personas en estos clanes no les daba ningún tipo de poder, ni tampoco les otorgaba el permiso para vulnerar los derechos de las otras personas, que lógicamente no estamos hablando como tal derechos, porque no existía nada de ese tipo de cosas en esta era, pero no tenían ni siquiera la idea de la malicia en sus cabezas, ni en su mentalidad para poder hacerle el mal a alguien. Entonces, como el trabajo era colaborativo, era una sociedad que se dedicaba a lo mismo, todos tenían los mismos roles, todos tenían el mismo trabajo y punto. Así pasó durante muchísimos años, durante muchísimas épocas. Cuando se vuelven sedentarios y aparece la agricultura, empieza a suceder algo totalmente diferente. Dentro de la agricultura empieza lógicamente a crearse ya esta producción de alimentos, que diferentes sectores de tierras producían diferentes productos, extensiones de tierra que eran unas más grandes que otras y diferentes situaciones. ¿Qué sucede? Como les digo, si la agricultura nos ha dado un punto positivo y el más importante a nivel mundial de lo que nosotros conocemos, también lo hizo en el ámbito negativo. Porque al crearse la agricultura, nosotros tenemos la producción de excedentes. ¿Qué son los excedentes? Como los pobladores fabricaban su propio alimento, cosechaban su propio alimento, lógicamente todo lo que cosechaban, todo lo que obtenían de la tierra, no se lo iban a comer. Entonces, todo lo que ya utilizaban para satisfacer sus necesidades y lo que les sobraba era considerado el excedente. Lo que sobra es el excedente. Cuando se habla de excedente, este excedente les permite tener el comercio, que ya vamos a ir detallando más adelante. Pero empieza algo fundamental, que es que las personas que eran dueñas de ciertos espacios de tierra empiezan de cierta manera a considerarse ya con un poder de superioridad. Cuando empieza a crearse este poder de superioridad, empieza totalmente el declive de la sociedad en el ámbito del esclavismo, que es el tema que vamos a ver nosotros en esta clase. El esclavismo aparece como resultado de la división del trabajo. Lamentablemente, la división del trabajo hizo que se cree una estratificación social, que de cierta manera unos trabajos valgan más que otros trabajos, y al tener todo este contexto, al hablar de todos estos elementos, de una o de otra manera ya nos referíamos a una sociedad que empezaba a desestabilizarse en el ámbito colaborativo. Empieza a producirse muchísimo esclavismo, muchísimo abuso de poder, mucho abuso a los derechos y deberes de las personas, personas que obtenían beneficios grandes de la tierra, de todo lo que producían, sin siquiera trabajar, y diferentes situaciones que empezaron a producirse. Para comenzar, quiero que veamos este video que nos habla sobre qué pasó con la división del trabajo y también cómo era la división del trabajo entre hombres y mujeres dentro de la prehistoria. Presenta También en Casa. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag También en Casa. En esta ocasión daremos un recorrido por la prehistoria para conocer las actividades que hombres y mujeres realizaban hace miles de años.
Este video está dirigido para niñas y niños de educación primaria. ¿Están listas y listos para dar una vuelta por el pasado? Como ya dijimos, estaremos viajando a la prehistoria. Pero, ¿qué es la prehistoria? Es un periodo de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre y la mujer hasta que apareció la escritura. En la primera parada de nuestro viaje, veremos cómo se fueron moviendo los grupos de seres humanos y por qué físicamente tenemos diferencias. Muchas teorías y estudios dicen que los primeros hombres y mujeres salieron de África y se fueron moviendo primero hacia Asia y poco a poco llegaron a otros continentes. Es por eso que cada cuerpo se fue adaptando dependiendo de la zona en la que estaban. Por ejemplo, las personas cercanas al Ecuador tienen la piel más oscura y aquellas que se encuentran al norte y al sur tienen la piel más clara. ¿Sabías que se necesitan alrededor de 2500 años para que la piel se adapte al contexto en el que vive? Es decir, si un grupo de personas de piel oscura se movían hacia el norte o al sur, se necesitaban 2500 años para que su piel se pudiera aclarar. ¿Te imaginas? En nuestra segunda parada conoceremos a un grupo de personas de esa época. Acompáñame. Por miles de años, las mujeres y los hombres por igual fueron cazadores y recolectores de frutas y verduras. ¿Te imaginas qué tipo de animales cazaban? ¿A qué tipo de peligros crees que se enfrentaban? Ambos tenían que ser muy ágiles, valientes e inteligentes para poder cazar y sobrevivir. También eran nómadas, es decir, no vivían en un lugar fijo, sino que continuamente se movían de un lado a otro, y es por eso que posiblemente las familias fueran pequeñas. ¿Sabes cómo vivían? Fabricaban sus refugios usando las pieles de los animales que cazaban y las ramas de árboles. También solían instalarse para descansar en las entradas de las cuevas. Con todo lo que sabían de los animales, decidieron empezar a domesticar a algunos, como al cerdo, a las cabras y a los lobos. Por miles de años, el lobo se convirtió en algo así como un perro. ¿Te imaginas tener de mascota a un lobo? Después de muchos años descubrieron la agricultura y gracias a ello dejaron de ser nómadas para evolucionar en el cuidado de los animales y las plantas, permitiéndose llevar una vida con mayor estabilidad. A partir de este gran cambio, inician las primeras comunidades, que más tarde pasarían a llamarse ciudades. Y ahora necesitan organizarse de diferentes maneras, ya que tienen un lugar donde vivir de manera permanente, y con esto, otras responsabilidades y riesgos. Por lo que surgen las y los guerreros. Es así como comienzan a surgir diferentes trabajos o roles. Están aquellos que salían a cazar, los que se dedicaban a la tierra, los que exploraban otros lugares y los que cuidaban a niñas y niños. Tienen una casa donde vivir ahora, por lo que las familias crecieron teniendo cada vez más hijas e hijos. Ya en su comunidad estaban organizados y ahora internamente las familias también se reorganizaban para poder sobrevivir y que cada uno pudiera atender diferentes actividades. Cada grupo de personas empezó a organizarse y a dividirse las tardes dependiendo del lugar y del contexto en el que vivían. Es así como en algunas familias, las mujeres que son madres empiezan a hacerse cargo del hogar, ya que ellas pueden amamantar a los bebés, el primer alimento esencial para que niñas y niños crezcan saludables y fuertes. Ahora, regresemos a nuestra época actual. En el 2021, el ser humano dejó de cazar. Hombres y mujeres salimos a trabajar todos los días y podemos dedicarnos al cuidado de la casa y la familia por igual. ¿Has pensado si los roles de mujeres y hombres de tu casa son iguales a los de otras familias? ¿Cómo te imaginas que seremos los seres humanos en 2500 años? No olvides compartir este video con
Bien, debemos comprender que el video nos especifica cuáles fueron las labores que realizaban los personajes dentro de estos sectores y qué deberes tenía cada uno. Tenemos que la producción excedentaria también fue posible gracias a la división del trabajo, que la podemos definir como la forma de organización de la mano de obra, de acuerdo con las capacidades para determinados oficios. Es decir, que en esta parte de la historia empiezan a crearse los primeros oficios, es decir, estos primeros roles ya enfocados a una sola actividad que la gente realizaba. Todo lo que produjo los excedentes permitió que ya las sociedades empiecen a enfocarse en otras situaciones. Es decir, como que ya los excedentes les daban de cierta manera algún tipo de tranquilidad a la ciudadanía de que nunca se iban a quedar sin alimento, porque constantemente la tierra les estaba proporcionando el mismo. Pero debemos entender por qué se dividió el trabajo. Principalmente la agricultura y la cría de animales requerían mano de obra para varios oficios, como el pastoreo, la preparación del terreno, la siembra, los cuidados, la vigilancia de los depredadores y defensa de otros pueblos, así como la cosecha, el almacenamiento y la distribución. ¿Cómo? La tierra estaba constantemente realizando siembra, cosecha. Necesitaban que las personas empiecen a recolectar el alimento, a preparar nuevamente la tierra para que pueda volver a ser ya predispuesta para una nueva siembra, pero no todo lo podía realizar una misma persona. Y a su vez, no todo lo podían hacer todos. Es decir, no todos iban a la cosecha, no todos iban a sembrar, no todos iban a cuidar, no todos iban a vigilar, no todos iban a verles a los animales ni al pastoreo. Necesitaban una división, pero esta división desde un inicio se buscaba ser equitativa. Es decir, que así como la persona que prepara la tierra trabaja un cierto tiempo, se dedica un cierto tiempo, también lo haga un cierto tiempo con un mismo rol de trabajo la siguiente persona que esté en el pastoreo o en la cosecha. Si bien es cierto, por más que se buscaba una equidad, habían ciertos oficios, porque en esta era eran oficios, ciertos oficios que requerían menos esfuerzo y menos dedicación que otros. Entonces, como no se lograba una equidad como tal, como no se lograba el encontrar un punto medio, empiezan a surgir problemas. Además, en la medida que los asentamientos crecían, había que fabricar casas, había que fabricar caminos, murallas, edificios, graneros mucho más amplios. Las comunidades debieron repartir estas funciones entre sus miembros. A su vez, como ya la ciudadanía, el contexto, las personas iban en constante evolución, en constante crecimiento, ya tenían que buscar más espacio, tenían que crear más casas, tenían que ya empezar a producir más elementos. ¿Para qué? Porque lógicamente mientras la aldea más seguía creciendo, mucho mejor iba a ser para su reputación de cierta manera, porque no estamos hablando de un solo asentamiento, estamos hablando de varios asentamientos en muchos sectores alrededor de todo el mundo y que tenían de cierta manera el mismo estilo de vida. Ya un estilo de vida sedentario, un estilo de vida en el que ya empezaban a descubrir la agricultura. Si bien es cierto, no todo sucedió al mismo tiempo en todos los sectores. Quizá la agricultura en un sector se demoró más en llegar que en otro, un sector era un poco más evolucionado que otro, pero al estar aledaños, los que se encontraban aledaños estaban en un crecimiento igualitario. Entonces, como las aldeas necesitaban seguir creciendo, las actividades seguían también creciendo, ¿sí? A veces nosotros también solemos decir que mientras más ganamos, más cosas hay que pagar. Y esa es una situación que se da en el día a día de las actividades. Más iba creciendo la aldea, más actividades tenían que realizar, más necesidades tenía y más gente se requería para cumplir con las necesidades de todo el sector. De igual manera, dentro de los ciclos agrícolas había tiempo libre que permitía desarrollar otras actividades igual de necesarias para la comunidad.
tales como la elaboración de herramientas y utensilios. Así también surgen los oficios especializados. Estos oficios especializados ya se los conoce como el agricultor, el artesano y el mercader. Es decir, se le da un solo nombre a todo el conjunto de actividades que se realizaban en un mismo sector. El agricultor le daba este nombre al oficio en el cual se requería sobre la gente que trabajaba la tierra, que trabajaba la cosecha, la siembra, que todo lo que tenía que ver con la naturaleza como tal, con la agricultura como tal, ya se le consideraba como agricultor. Por otro lado, tenemos al artesano. El artesano era la persona que se dedicaba a la fabricación de utensilios, a la fabricación de recipientes, a la fabricación de vestimenta para la gente. Y por último, tenemos al mercader, quien era el que creaba el comercio. Sí, el que creaba ya un intercambio de productos, que ya vamos a ver en el siguiente tema, cómo se crea el comercio. De igual manera, posteriormente se requieren administradores, líderes religiosos para los rituales de adivinación de las condiciones climáticas y de las cosechas. Aquí aparece algo sumamente importante. Como no estamos hablando de culturas que tengan una influencia religiosa como tal, estas culturas necesitaban darle algún sentido a las cosas que no tenían explicación. Desde el origen del hombre, el hombre fue constantemente evolucionando y descubriendo cosas, ¿sí? Cada cosa que descubría le daba un uso, ya le daba un nombre, ya le daba una utilidad, pero eran cosas que iba descubriendo cosas lógicas. Y esto sucedía constantemente, pero siempre surgía la duda de las cosas que no tenían explicación. Especialmente las cosas que para ellos no tenían mayor explicación eran todos los fenómenos naturales. Y al no encontrarle una explicación física, una explicación lógica, empezaron a darle un misticismo, empezaron a crear una religión. En este caso hablamos de una religión politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que adoraban a múltiples dioses. Dioses que no son como los que conocemos nosotros actualmente, como el Dios que conocemos actualmente. En esta era se habla del sol, de los astros, de la tierra, de las montañas. Es decir, que estos pobladores les rendían homenaje y les rendían tributo a todo lo que les brindaba algún tipo de beneficio. Entonces, si es que ya empezaron a crearse este tipo de situaciones sociales en las que se requerían rituales, en las que ya se requería algún tipo de ofrendas, necesitaban también una persona que se dedique a eso, una persona que se encargue de producir todo este tipo de actividades, ¿sí? De igual manera, guerreros que defendieran los cultivos y los excedentes, así como también los comerciantes. De esta división social del trabajo surgirán las nuevas clases sociales. ¿Por qué es importante aquí que nosotros hablemos sobre el esclavismo? Porque al empezar a surgir las sociedades, de cierta manera, agrícolas, sociedades con divisiones culturales, con estratificaciones sociales, empieza a producirse el sentimiento de que uno se cree mayor a otro y la persona que está prácticamente en la minoría empieza a sentirse menos. Y cuando una persona toma el poder de una sociedad, cuando una persona se da la atribución de este poder, lamentablemente ya no hay vuelta atrás. Entonces, el esclavismo empieza a aparecer porque empiezan a desarrollarse diferentes situaciones bastante negativas para el contexto social, para el contexto político, para el contexto económico. ¿Por qué hablamos de un contexto político? Porque al buscar ya líderes políticos, estamos hablando de que empezaron a crear un cierto régimen político. Es decir, un régimen que ya empezaba a tratar o empezaba a buscar diferentes reglas que tenían que cumplirse dentro de la aldea, una persona a la cual se le brindaba el poder. Espérenme un segundo, chicos.
una persona a la cual se le brindaba el poder para que de esta manera tenga el poder como tal de crear leyes, de poner reglas dentro espérame. Estas reglas dentro del contexto social en el cual estas sociedades se desenvolvían. Una vez que aparece la división del trabajo, que empiezan a producirse los excedentes, que la agricultura empieza a tener ya sus productos positivos, ya sus buenos resultados, empieza a estabilizarse aún más la sociedad, empieza a surgir el comercio. La producción excedentaria elevó la expectativa de vida y disponibilidad de mano de obra en las sociedades neolíticas. El incremento exponencial de los excedentes y la aparición de nuevas necesidades dentro de las comunidades permitieron el desarrollo del comercio. ¿Qué tipo de necesidades nosotros hablamos que tenían estas sociedades? Dentro de todo este proceso, estas sociedades necesitaban cumplir más allá de ya sus necesidades alimenticias. Como ya tenían una tierra que les brindaba el producto, que les brindaba sus cosechas, no todos los alimentos que en el lugar en el que ellos se encontraban necesitaban como tal. Y no iban a esperar que en un solo sector, que en una sola extensión de tierra se produzcan todo tipo de alimentos. Sí sabemos bien que hay alimentos que se dan en diferentes sectores, en diferentes ámbitos climáticos y diferentes situaciones que maneja la agricultura. Cuando empiezan a surgir nuevas necesidades, la principal necesidad fue el encontrar alimento. ¿Cómo cumplían esta necesidad? Movilizándose de un lugar a otro, buscando adquirir este alimento. Cuando ya logran estabilizarse, ¿por qué es? Porque logran encontrar una forma de obtener alimentos sin movilizarse de un mismo lugar y produciéndose su propio alimento. Nuevamente otra necesidad cumplida. ¿Qué pasa cuando ya esta necesidad de producir su propio alimento, de alimentarse, empieza a quedar ya prácticamente corta? Porque no iban a alimentarse todo el tiempo de un solo alimento, no iban a esperar a alimentarse de una sola cosa, iban a necesitar más ingredientes nutricionales, las actividades que ellos realizaban eran más fuertes, requerían de más esfuerzo físico, de más dedicación, por ende también sus límites de nutrición requerían ser más. Entonces empezaron a buscar diferentes alimentos y gracias a la producción de excedentes, es decir, gracias a todo lo que ellos cosechaban en demasía, les permitió intercambiar por otros productos. Estos productos por los cuales ellos intercambiaban tenían que ser productos del mismo valor. Sí, no podíamos esperar que un saco de papas sea cambiado por una funda de arroz. Sí, tenía que ser cambiado por un producto que tenga el mismo valor. En vista de que cada vez producían más alimentos y de forma más eficiente, los grupos humanos vieron la posibilidad de intercambiar excedentes de sus cosechas por objetos y productos que necesitaban, pero no disponían en sus pueblos. También se empezaron a realizar intercambios ya por productos, ya no solamente por alimentos, sino también ya por elementos físicos, productos. Algo importante también aquí es que estas sociedades empezaron a desarrollar toda esta actividad, empezaron a crear este comercio, este intercambio, que ya es conocido como comercio. Si bien es cierto, no estamos hablando de un sistema monetario o que haya existido alguna moneda que regule este intercambio, pero ya estamos hablando de un tipo de comercio en el cual se intercambiaba un producto con otro. Es lo que nosotros hacemos ahora, pero a cambio de una moneda. Si yo deseo adquirir algún producto, lo hago en base al dinero. En este caso, como no existía ninguna moneda ni ningún elemento monetario, lo hacían mediante productos. Además de cultivar determinados rubros,
Cada comunidad se especializaba en la fabricación de algunos objetos, tales como ánforas de cerámica y cestos para transportar mejor y conservar los alimentos por más tiempo, así como también nuevos utensilios para optimizar la productividad de la tierra o inclusive objetos de lujo como adornos. Es decir, como ya el ingenio, como ya el desarrollo del ser humano empezó a ser bastante productivo, bastante desarrollado, empezaron a obtener buenos resultados. Ya no solamente hacían lo que necesitaban para cumplir sus actividades, sino que hacían cosas que podían mejorar la actividad que realizaban y también cosas que quizá no eran necesarias, pero les podían servir como un valor alto en el intercambio de productos. Quizá realizaban adornos fabricados con metales preciosos que les permitía realizar un intercambio con otro producto de bastante valor. De igual manera, intercambiaban bajo la figura del trueque, que todos en algún momento hemos escuchado hablar del trueque, sabemos a qué se refiere el trueque, qué significa el trueque, y esto nos habla sobre un intercambio de un objeto por otro que se considere de un valor equivalente, es decir, del mismo valor. Cuando empezamos a hablar de este desarrollo de la agricultura, también hablamos sobre el origen de la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Es todo lo que yo considero mío. Recordemos que veníamos hablando de estas sociedades que tenían un trabajo mancomunado, un trabajo colaborativo. Al ser un trabajo colaborativo, todo era de todos. No existía algún objeto que le pertenezca a una sola persona. Pero como la sociedad va evolucionando, como las necesidades van desarrollándose, el pensamiento del ser humano se va haciendo más fuerte, más ambicioso, ya se produce el origen de la propiedad privada. En el Paleolítico, la caza y la recolección eran tareas cooperativas, pero con la revolución neolítica, esa visión empezó a cambiar. La agricultura representó una forma nueva de satisfacer las necesidades. De esta manera, empezaron a convertir una zona virgen, es decir, improductiva, en producto que requirió en un producto que requirió gasto calórico. Emplearon de tiempo y de herramientas antes de ver los frutos, es decir, exigió bastante trabajo. Como ya empezaron a evolucionar mucho más, empezaron a utilizar tierras que a lo mejor ya no iban a ser fértiles, pero buscaban que sea fértil y requerían mucho, mucho esfuerzo. Este proceso productivo neolítico fue el origen de la propiedad privada, que entonces era solamente sobre la tierra, por estas dos razones. La una era que después de desarrollar el proceso productivo para obtener cosechas, alimentarse y almacenar los excedentes, el ser humano debía repetir este ciclo, pero lógicamente ya no desde cero, sino en la tierra que ya acondicionó para tal fin. Por eso se apropió del predio y no estaba dispuesto a cederlo ni compartirlo sin un beneficio que le restituyera su esfuerzo y garantizara su alimentación. Es aquí lo que yo les digo que empieza a desarrollarse este sentimiento ya de poder un poco más ver la individualidad de las personas, de que ya a lo mejor yo estoy trabajando más que otras personas y ellos están beneficiando de mi trabajo. Entonces, empezaron las personas a adueñarse de estos pedazos de tierra en los cuales trabajaban. Hoy hay en ello un egoísmo implícito, pero no desde el punto de vista moral, sino psicológico. Esta es la parte fundamental que nosotros debemos de entender. No hablamos como tal de una moralidad, porque ni siquiera se lograba entender bien a qué se refería el ámbito moral, sino que psicológicamente una persona, como naturalmente se sentía, el decir que está trabajando en favor de otros que no lo están haciendo. No desde el ámbito moral, sino mucho más desde un ámbito psicológico, desde un ámbito innato del ser humano. Por otro lado, también el excedente, que fue el fruto de su trabajo, también le perteneció y lo utilizó para guardar provisiones o para intercambio por otros alimentos, herramientas o artefactos necesarios para repetir y mejorar el proceso productivo. Pero ¿qué sucede? El excedente ya empieza a convertirse como en un tipo de riqueza, es decir, yo tengo tanto excedente y me sirve para cambiar tanto producto, pero ya me pertenece a mí. No es que yo voy a intercambiar mi excedente por productos que le satisfacen las necesidades al resto de la comunidad, sino que netamente me tienen que satisfacer a mí.
Todo este excedente que ya se convierte en una riqueza intercambiable forma parte de su propiedad personal, lo mismo que las herramientas y utensilios, así como también todo este proceso de individualidad, todo este proceso de poder que las sociedades empiezan a tener, que el ser humano empieza a desarrollar, desencadena la esclavitud. ¿Por qué? Porque si es que de cierta manera una persona se adueñaba de un pedazo de tierra que le daba bastante producción, que le daba buenos resultados, que obtenía buenas ganancias de cierta manera, lógicamente una persona iba a tener la necesidad de buscar también alimento y pedían trabajo a estas personas y ahí empezaba la esclavitud. Empezaba a ser, por ejemplo, que una persona trabaje largas horas laborales en condiciones bastante crueles, pero ya va mucho más allá la ideología de una esclavitud. Nosotros la próxima clase vamos a detallar cuáles fueron los indicios de todo este proceso de esclavización. Durante la mayor parte del Neolítico vamos a desarrollar ya un patriarcado y la propiedad. La propiedad sobre la tierra y el ganado no era individual, sino colectiva. Y es decir, que pertenecía al clan o a la tribu, que era un conjunto de familias dirigidas por un patriarca, es decir, un padre de varias familias. Lo que yo les decía, porque la paternidad era compartida, con la finalidad de que el trabajo sea colaborativo. De esta manera trabajaban y se beneficiaban de la misma tierra y el mismo rebaño. Con el desarrollo de las civilizaciones fluviales que estudiaremos en las próximas unidades, en las que se instituyó el matrimonio, y la familia monogámica. Ya se habla de una monogamia, es decir, de que una persona tenga una sola pareja y una sola familia. La tierra dejó de ser comunal y empezó a heredarse por familias. Es decir, que el jefe de cada familia era el padre y se encargaba de administrar la patria, que en este caso era la tierra. Esta era heredada por sus hijos dentro del matrimonio. El rasgo privado de la propiedad fue incorporado con el ascenso del patriarcalismo como organización social en las civilizaciones antiguas. Algo importante de estas sociedades es que hablaban mucho sobre el patriarcado, es decir, que solamente el hombre tenía la posibilidad de manejar a la familia, era el único, de cierta manera, inteligente, el único sabio, el único preparado para manejar la tierra, para manejar los excedentes, para manejar a su hogar. Y de cierta manera, todo lo que le pertenecía al patriarca empezaba a heredarse, pero estos herederos netamente tenían que ser varones. ¿Por qué? Por la importancia de la masculinidad que tenían en esta época. Nosotros entendemos que durante todo este transcurso histórico se habla mucho sobre el machismo, sobre la forma en la cual el hombre tiene el poder sobre la mujer y sobre la sociedad, sobre su familia, y empieza a desarrollarse en diferentes ámbitos, con diferentes aspectos y enfocado a diferentes situaciones, ¿sí? Eso es todo lo que puedo compartirles en cuanto a la clase del día de hoy, chicos. Les dejo que sigan a su siguiente clase, que tengan una excelente noche.